¿Sabías de su existencia? Estas son las 4 hormonas que influyen en el aumento de peso en ocasiones. Siguiendo incluso una dieta sana y equilibrada, nuestro cuerpo engorda de forma inesperada e incontrolable. Y es que hay sustancias que produce nuestro propio organismo. Siempre que hablamos de engordar, solemos poner el punto de mira sobre la alimentación y los ingredientes que componen la dieta diaria del paciente. Todo el mundo sabe que para mantener la línea hay que evitar los productos procesados, las grasas saturadas o el azúcar refinado. Sin embargo, no es justo que toda la responsabilidad recaiga sobre ellos. Sobre todo, cuando ese aumento de peso llega de forma inesperada, siguiendo incluso un estilo de vida sano y equilibrado. En este punto, ¿quién está detrás de esos kilos de más? Viviendo con el enemigo. Para aquellos que todavía no lo sepan, los desequilibrios hormonales que se producen en nuestro organismo son una de las principales causas del aumento de peso. Los desequilibrios hormonales están muy ligados al sobrepeso y la obesidad. Unas veces, porque son la causa y otras la consecuencia. Es decir, cuando una persona llega a un sobrepeso considerable, los sistemas hormonales se alteran y ya no es posible perder peso con dieta y ejercicio, explican desde el Instituto Médico Europeo de Obesidad. Por este motivo, también existen personas que apenas cumplen con su ración diaria de comida y aún así les resulta imposible adelgazar. Estos desequilibrios hormonales dan como resultado una serie de problemas y enfermedades de suma importancia. Destacan el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, la falta de la hormona del crecimiento o la enfermedad de Addison, producida por la falta de cortisol ante un daño en las glándulas suprarrenales por causas autoinmunes. Bajo esta premisa, ¿qué hormonas provocan todos estos cambios dentro del cuerpo humano? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos combatirlas? Leptina. Descubierta en el año 1994 por un grupo de científicos de genética molecular de la Universidad Rockefeller de Nueva York, Estados Unidos, la leptina es una hormona producida por el tejido adiposo que actúa informando al hipotálamo sobre el tamaño de los depósitos de grasa blanca en el organismo. Numerosos profesionales y estudios en la materia sugieren que la obesidad se produce porque después de cierta cantidad de leptina su sistema de transporte desde el cerebro a la sangre se satura o porque se desarrolla una alteración en sus receptores a nivel del cerebro, recuerdan desde el Instituto de Análisis Farestalle. Los desequilibrios hormonales están ligados al sobrepeso y la obesidad. A veces son causa y otras consecuencias una resistencia que provoca un apetito exagerado en la mayoría de obesos, creando así un círculo vicioso del que resulta muy complicado salir. No obstante, en otros casos, la leptina genera el efecto contrario. Disminuye el apetito e incrementa el gasto energético. En cualquiera de los dos casos, ¿qué alimentos nos ayudan a reducir su impacto en el organismo? Una buena manera de controlar los niveles de leptina es consumiendo mucho pescado. El aceite que incluye en su composición ayuda a procesar los alimentos con mayor eficacia, además de potenciar el metabolismo. Otros ingredientes que estimulan el trabajo de esta hormona para perder peso de forma natural son el brócoli, los granos enteros, las almendras, las espinacas o las zanahorias, entre otros. Estrógenos. Los estrógenos son una hormona producida por los ovarios y las glándulas adrenales, cuya función principal es determinar las características sexuales de la mujer como, por ejemplo, la aparición del ciclo menstrual o el contorno de las caderas. Los niveles de este compuesto alcanzan su punto álgido durante la pubertad, descendiendo desde entonces hasta llegar a la menopausia. Durante todo este proceso, los estrógenos contribuyen a metabolizar las grasas y a repartirlas por todo el cuerpo. Sin embargo, en la premenopausia, algunas mujeres segregan más hormonas de lo habitual, provocando un aumento de grasa tóxica, retención de líquidos o inflamación, entre otros síntomas. Esta dominancia de estrógenos se traduce también en un incremento de peso y la acumulación de grasa en la zona abdominal, las piernas y los glúteos. Para evitar estos cambios, se recomienda el consumo de frutos rojos, brócoli, col de Bruselas, coliflor, rábano, espárragos o cereales integrales con alto contenido en fibra. Insulina. Esta hormona es secretada por el páncreas y regula los niveles de glucosa en sangre.
Las dietas ricas en hidratos de carbono y azúcares obligan al páncreas a generar más insulina para estabilizar los niveles de glucosa y cuando no lo consigue, esta termina acumulándose en forma de grasa, explican desde Sanitas. Afortunadamente, su impacto sobre el organismo resulta mucho más fácil de controlar que en el resto de casos. Consumir alimentos saludables y estar físicamente activo pueden ayudar a prevenir el aumento de peso indeseado. ¿Qué pautas debemos seguir? Calcular las calorías de la dieta, seguir religiosamente las 5 comidas diarias o controlar el estrés de la rutina, pues este último activa los niveles de insulina y favorece la secreción de cortisol, aumentando el apetito y la grasa abdominal. Es importante que bases tu alimentación en hidratos de carbono de carga glucémica favorable como cereales integrales, verduras y hortalizas de temporada, legumbres y frutas. Estos H liberan sus azúcares a sangre de forma más lenta que los cereales refinados, recomiendan desde la plataforma Dieta Coherente. Además de evitar el consumo excesivo de productos excitantes como el té, el café o las bebidas azucaradas. Grelina. Conocida también como la hormona del hambre, este compuesto se sintetiza en el estómago y adopta el papel de orexigénico, una sustancia capaz de despertar el apetito. Lamentablemente, este no es su único efecto. La hormona grelina también favorece la acumulación de lípidos en la grasa visceral, aquella que se sitúa en la zona abdominal y está considerada la más nociva, según los resultados de una investigación desarrollada por el Laboratorio de Investigación Metabólica de la Clínica Universidad de Navarra. Al igual que ocurre con la insulina, resulta fundamental seguir las 5 comidas diarias recomendadas para así neutralizar el efecto de la grelina. Además de no dejar pasar más de 4 horas sin comer, evitar el ayuno, realizar ejercicio físico con regularidad o no recurrir a dietas hipocalóricas estrictas, pues esta reducción del ingreso calórico afecta directamente al aumento de grelina y, por tanto, al deseo de seguir comiendo. Dentro de este grupo, las frutas, las verduras, las legumbres y los granos como la avena, el sésamo o la chía son de gran ayuda, al ser ricos en fibras solubles que controlan el apetito y la producción de esta hormona. Un desajuste en el sistema endocrino nos puede llevar a comportarnos de manera diferente. ¿No te lo crees? Pues realmente las hormonas, que están implicadas en muchos de los procesos de nuestro organismo, actúan y ejercen cierta influencia en el comportamiento y las conductas de las personas. Las hormonas están controladas por el hipotálamo, que es el encargado de la actividad endocrina, la actividad nerviosa autónoma y las respuestas conductuales. Según estudios realizados por la Emory University School of Medicine de Atlanta en Estados Unidos, han demostrado que existe una relación entre la concentración de receptores de las hormonas en el cerebro y la facilidad con que se establecen lazos de distintos tipos entre las personas. ¿Cuáles son las hormonas que afectan al comportamiento? Adrenalina, más conocida como la hormona del estrés, permite al cuerpo reaccionar en caso de emergencia. Esta hormona también está asociada con la capacidad de automotivación de las personas y ser productivos. Un déficit de esta hormona provocaría depresión, baja motivación, desinterés y apatía. Endorfinas. Estimulan el placer y tienen un efecto relajante en el cuerpo. El cuerpo humano segrega esta hormona al realizar ejercicio o al reírse. Esta hormona en grandes niveles provoca estados de euforia y bienestar. Cortisol. Esta hormona activa la producción de adrenalina y regula su puesta en el organismo. En niveles bajos, pueden presentarse cuadros de desánimo y cansancio, pero en niveles elevados ansiedad, taquicardias y nerviosismo. Tiroideas. Estas hormonas en niveles elevados producen ansiedad, mientras que en el caso contrario pueden producir depresión y fatiga crónica. Serotonina. Esta hormona influye en ciertos aspectos como la aparición del hambre o su ausencia, su déficit está asociado a la depresión, controla los niveles de temperatura corporal y a lo largo del día sus niveles van modificándose para ajustarse al ciclo del sueño. Dopamina. Esta hormona está asociada a la regulación de la memoria y los procesos cognitivos asociados al aprendizaje. Según estudios realizados en la Universidad de Columbia, la mayor presencia de dopamina en ciertas regiones del cerebro se asocia al gusto y disfrute por las emociones fuertes.
oxitocina. La mayor presencia de oxitocina en nuestro organismo favorece las relaciones sociales. En cambio, los bajos niveles dan lugar a tristeza y estados depresivos. Melatonina, la hormona encargada de regular los ciclos de sueño y vigilia, también se ha demostrado que frena el envejecimiento prematuro. Un déficit de melatonina provocará insomnio y debilitará otros procesos cognitivos como la atención y la memoria. Para poder gozar de una buena salud y un estado de ánimo adecuado es importante que las hormonas se encuentren en equilibrio y no se produzcan desajustes. Si notas cualquier alteración en tu estado de ánimo y no encuentras una causa aparente, no estaría de más que visitaras a tu médico de cabecera para que realizase un análisis y comprobar que tu sistema endocrino está en orden y funciona correctamente.